Son las 8:14. Saludamos al sociólogo Marco Zalamea, académico, analista político. Marco, muy buenos días. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole qué efectos tienen las medidas que tienen que ver con la suspensión provisional de la Revolución Ciudadana en la percepción ciudadana sobre la independencia de la justicia electoral. Un buen día, Gustavo. Un buen día, Rosana. Lastimosamente, en el Ecuador estamos viviendo una policrisis, una crisis de seguridad, una crisis social, una crisis económica que no ha sido superada, una crisis ética, pero sobre todo, y en relación a lo que usted me pregunta, una crisis institucional y más específicamente una crisis de la institucionalidad democrática. Uno de los elementos claves de un régimen democrático es la presencia del proceso electoral, la presencia de las elecciones. Pero para que formen parte de la democracia, las elecciones tienen que cumplir dos características. Primero, ser elecciones libres y además elecciones igualitarias. No hay elecciones libres cuando usted, por ejemplo, hace que un órgano electoral, en este caso muy ligado a las directrices del gobierno, simplemente elimina de la cancha a uno de los contendores políticos. Y en este caso, nos gusta o no, un contendor político que se ha establecido como una fuerza político-electoral importante en los últimos años en el Ecuador. Recordemos que en elecciones pasadas se eliminó también de la cancha de la competencia electoral a uno de los candidatos presidenciales, Jan Topic, justamente para facilitar la elección del hoy presidente reelecto, Noboa. Entonces, en esas condiciones no existe una verdadera libertad de elección. Y tampoco en los procesos electorales anteriores, y que creo que de cara al proceso electoral, las elecciones van a ser igualitarias, porque no todos tienen la misma capacidad de propaganda, de publicidad y recursos económicos para poder financiar la campaña electoral. Entonces hay una distorsión realmente de esta libertad y esta característica de equidad que tiene que tener el proceso electoral. Marco, muy buenos días, pero quizás valdría la pena también analizar todos los procesos que deben darse antes de las elecciones, sobre todo como responsabilidad de las organizaciones políticas, como son estos procesos de democracia interna que han sido frágiles, seriamente cuestionados, porque en realidad no han cumplido a lo largo de todos estos últimos años, desde que se establecieron a través del Código de la Democracia, con el objetivo que implicaba precisamente que haya un proceso en el que sus militantes logren pronunciarse sobre quienes quieren que los representen en un proceso. Es más, vemos que prácticamente ya no hay organizaciones políticas. Nos juntamos previo al proceso electoral, buscamos alianzas o buscamos quizás algún partido medianamente consolidado para que auspicie mi candidatura. Lastimosamente en el Ecuador jamás se consolidó un verdadero régimen de partidos, y los partidos no son sino la expresión de lo que pasa en la estructura política de la sociedad. Y esta estructura política de la sociedad peca de un déficit de democracia. En el Ecuador en el momento actual no vivimos un régimen plenamente democrático. Yo diría cada vez más estamos asistiendo a la presencia de un régimen de características represivas, autoritarias e incluso totalitarias. Y es evidente que si es que no existe la democracia a nivel del Estado como régimen político, tampoco podemos, ¿no es cierto?, plantearnos la posibilidad de que haya una vida democrática al interior de los partidos políticos. Y durante muchísimos años, estas famosas elecciones primarias o democracia interna para la selección de candidaturas no se han dado. No han sido más que formalismos o simbolismos para legitimar la designación de candidaturas. Pero no hay un verdadero sistema de partidos y por lo tanto tampoco diríamos hay un verdadero sistema democrático en términos político-electorales, que es lo que precisamente estamos comentando. En el caso, por ejemplo, de que estamos señalando, el problema, sin embargo, para las próximas elecciones no va a pasar por si existen o no elecciones internas, porque de hecho no van a haber. Vamos a seguir con la misma dinámica de que simplemente existen imposiciones de candidaturas al interior de los partidos, sino el hecho es que existe un proceso para ir eliminando de manera sistemática a organizaciones políticas o a figuras electorales que podrían hacer cierta competencia con cierta opción a los candidatos del oficialismo. En este caso, los candidatos del partido Alianza Democrática Nacional, del Gobierno Nacional y del presidente Noboa.
hay un afán deliberado y lastimosamente con el apoyo del Consejo Nacional Electoral y sobre todo del Tribunal Contencioso Electoral para ir eliminando adversarios y opositores políticos. Se llegaría al punto, Marco, de hablar de una judicialización de la política y cómo puede esto alterar el equilibrio de fuerzas en las elecciones del próximo año. Estábamos viviendo hace años lo que sería una politización de la justicia, pero como usted dice muy bien ahora, Gustavo, estamos viendo también un proceso complementario que es de la judicialización de la política. Incluso se inventan causas, se inventan casos para eliminar a partidos, a organizaciones o a líderes o a figuras políticas. Yo tengo la impresión de que prácticamente lo que pretendería el presidente Noboa y el gobierno nacional que él preside es casi tener una suerte de papeletas con candidaturas únicas, en este caso con candidaturas, digamos, del Partido Alianza Democrática Nacional, y quizás para mantener el formalismo, entre comillas, electoral, permitir que haya algún adversario o alguna candidatura opositora que no tenga ninguna fuerza. Durante el correísmo vivimos un régimen con un partido hegemónico, que en ese entonces se llamaba Alianza País. Ahora daría la impresión, con esa visión totalitaria que tiene el presidente, de que querríamos asistir a una suerte de un sistema político con un partido único. Ya no partido hegemónico, sino un partido único, ¿no? Habrá que ver si efectivamente eso logra materializarse, porque hay voces de distintos sectores, Gustavo, no solamente de sectores opositores como el correísmo, de sectores incluso opositores anticorreístas que hacen causa común en la defensa de valores democráticos, como la libertad de elección, pues, y el hecho de que los organismos electorales deben ser independientes e imparciales. ¿Qué estrategias, en su criterio, de lo que ha podido observar, están utilizando los partidos políticos, movimientos políticos, para superar esa barrera del 5% de los votos válidos y mantener su inscripción? Bueno, no veo, digamos, en perspectiva ninguna estrategia. No ha habido antes, no lo veo ahora. Porque, como decía Rosana hace un momento, pues realmente no existen partidos políticos consolidados, partidos políticos serios, que tengan una vida permanente, que incluso tengan una incidencia nacional, principios claros, ideología sólida. Lo que existen básicamente son una suerte de tiendas de alquiler de camisetas políticas, donde en este caso, pues en la mayoría de casos hay candidatos que alquilan partidos o partidos políticos que buscan candidaturas para no desaparecer del mapa o del escenario político electoral, porque hay que cumplir un mínimo de votación y no ser eliminados como se plantea en la ley electoral, el llamado Código de la Democracia. De tal suerte que cada vez se va degradando la política, cada vez se va degradando la participación electoral, amén de que además a esto contribuye la falta de una cultura democrática en la sociedad ecuatoriana, donde la gente no vota en base a propuestas, a ideas, a planes de gobierno, sino básicamente, pues, y no será la excepción en las próximas elecciones, el voto fundamentalmente es un voto emocional, ya sea por odio, por temores, o por simpatías o antipatías de candidatos, y no precisamente en base, repito, pues, a ideologías o en base a propuestas gubernamentales, en este caso gubernamentales locales, ya sea para la provincia, la parroquia o los cantones. Ahora, Marcos, sería importante que usted pueda compartir con nosotros algunas lecturas que usted haya podido hacer de cómo se ve el panorama aquí, tanto para la prefectura de la SUAY como para la alcaldía de Cuenca. Empiezan ya a sonar algunos nombres. Le acabábamos de escuchar el día de ayer al alcalde de la ciudad, sino que él no será candidato a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, sino que a él lo que le interesa es reelegirse para la alcaldía de la ciudad. En el caso de la prefectura, muy probablemente Juan Cristóbal Lloret busque la reelección. No obstante, al interior de su partido hay otras voces, otros nombres. Manuel Alvarado, actualmente concejal del mismo movimiento político, la Revolución Ciudadana, que dice que hay un pedido de la organización de que él los represente para esta dignidad en las próximas elecciones. Bueno, hay que aclarar que las próximas elecciones no son para elegir presidente de la República. Algunas personas están muy adelantadas. Sí, pero se circuló por allí ese rumor que lo aclaró el alcalde. No sé de dónde salió. Bueno, en todo caso, para el asunto de las elecciones seccionales, alcaldes, prefectos, directivos de juntas parroquiales, es evidente que en la provincia de la SUAY, pues ya lo sabíamos, el actual alcalde va a pretender la reelección. Yo tengo mis dudas, no tanto por las opciones que deje de tener el alcalde, que creo que son las primeras, sin dudas sería el candidato más fuerte si va a la reelección, nos guste o no nos guste, ¿no? Estamos tratando de hacer un análisis objetivo,
Yo digo, tengo mis dudas en relación a si le permita o no finalmente ser candidato. Hay rumores de que el gobierno estaría muy interesado en levantar causas judiciales en este proceso de judicialización de la política en contra del alcalde de Cuenca, y muy probablemente a lo mejor termine siendo impedido de participar en un proceso electoral. Bastaría de que se le abra algún proceso judicial y se busque inhabilitarlo, en este caso incluso utilizando el propio Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y un escenario sería con candidatos de alcalde con la presencia de Cristian Zamora, y otro escenario con candidatos de alcalde sin la presencia de Cristian Zamora. El tablero político sería totalmente distinto y se movería sustancialmente en el caso de estos dos escenarios. Pero partiendo, reitero, de que no se le ponga cortapisas al actual alcalde, que me parece que es muy probable que eso ocurra, creo que sin duda el candidato más fuerte sería siendo el candidato Zamora, y otros candidatos pues fuertes que podrían también haber, el exalcalde Pedro Palacios, que se le ha visto también muy interesado en ver a la líder electoral como candidato a alcalde de Cuenca otra vez. Se habla también de la posibilidad del exalcalde Marcelo Cabrera, el exprefecto Paul Carrasco, es decir, un poco ya las mismas figuras conocidas que han participado en procesos anteriores para la alcaldía de Cuenca. Quizás no vemos todavía en perspectiva la posibilidad de un candidato nuevo, un candidato que a lo mejor patee. No ha aparecido por allí algún ultraderechista para estar a tono con los tiempos. Perdón, Gustavo, no lo escuché. Sí, es que no ha aparecido por allí algún candidato con tintes de extrema derecha, digo, para estar acorde con los tiempos. Con los tiempos políticos de América Latina, sobre todo, ¿no? Donde la derecha y la extrema derecha va ganando terreno político. Sí, yo creo que difícilmente en el ASO hay pues esas posiciones extremas han tenido asidero, o si han salido, pues han tenido la posibilidad de consolidarse, ¿no? Yo creo que una derecha moderada, hasta candidatos centro-izquierda, van a ser, como los nombres que yo he dicho, pues quizás las expectativas y las perspectivas político-electorales van a concentrarse en este tipo de figuras. En cuanto a la prefectura, ciertamente también Juan Cristóbal Lloret pues, ha hecho evidente su interés en la reelección. Sin habrá que ver cómo está su relación a lo interno con la Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana que al haberse ubicado en este caso pues, en situación bastante complicada, simplemente se le está sacando del juego político electoral, los tiempos políticos no le van a dar. Hay que ver hasta qué punto... políticamente quisiera preguntarle, ¿no ha visto usted una maduración, diríamos, políticamente del prefecto? Bueno, maduración en el sentido a lo mejor de que no ha hecho una prefectura muy partidista. Si es que en ese sentido entendemos por maduración, yo creo que podríamos efectivamente decir que el alcalde, digamos que el prefecto Cristóbal Lloret ha tenido ese proceso de maduración, pero que puede también ser leído como una suerte de desideologización que tendría el prefecto respecto a sus posiciones político iniciales. Recordemos que él fue y ganó la prefectura por la Revolución Ciudadana, y eso es lo que precisamente algunos sectores le critican a su interior, una suerte de alejamiento o de falta de cierta consecuencia o entre comillas lealtad, sobre todo con la falta de pronunciamientos del prefecto respecto a los acontecimientos que han golpeado a la Revolución Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Y en cuanto al movimiento del oficialismo, Acción Democrática Nacional en Cuenca y la provincia. Bueno, ahí para la alcaldía tendríamos, ¿no es cierto?, quizás el cuadro más fuerte, que sin duda es innegable, es el actual asambleísta Adrián Castro. Sí, me faltaba de mencionarle a él entre las figuras anteriormente para la alcaldía de Cuenca. Yo creo que Adrián Castro tendría obviamente pues cierta fuerza por el apoyo de la maquinaria oficial, ¿no?, de la maquinaria del gobierno. Sin embargo, habrá que ver si es que el electorado de Cuenca en su mayoría le perdona no el estima que él tiene respecto a su posición inicial respecto a la defensa de Quimsa Cocha. Entonces, eso va a ser una cosa que pese, ¿no es cierto?, que va a tener un costo político que le va a seguir pasando factura. Quizás las posibilidades de él podrían aumentar en tanto en cuanto se le deje de lado, ¿no es cierto?, con algún proceso cuajado desde el gobierno y a través del Tribunal Contencioso Electoral se le deje de lado a Cristian Zamora. Ahí sus posibilidades podrían aumentar. Sin embargo, si Zamora participa normalmente en la lid electoral, le veo bastante complicado y difícil, ¿no es cierto?, las posibilidades y las perspectivas de lograr la alcaldía a Adrián Castro.
Bien, para finalizar, Marco, en el escenario político más amplio, es decir, más allá de las elecciones del 2027, ¿qué se ve en el horizonte? En otras palabras, ¿qué papel jugarán las elecciones seccionales del 2027 en la configuración del mapa político nacional hacia las presidenciales posteriores? Yo creo que generalmente no juegan un papel sustancial o importante. Acaba de demostrarse en las elecciones del año anterior, donde la Revolución Ciudadana finalmente por tercera vez no logró llegar a Carondelet, a pesar de tener el control de las más importantes plazas de las provincias y cantones del Ecuador, la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, el acercamiento con el alcalde de Cuenca, la alcaldía de Puerto Viejo, etcétera, y las prefecturas de Manabí, de Pichincha, de La Suay, de Guayas. A pesar de ese posicionamiento frente a estos importantes y fuertes gobiernos seccionales, vea usted, la Revolución Ciudadana no logró capitalizar ese control de los gobiernos locales, seccionales. Entonces, yo creo que siempre se mantiene una absoluta independencia, sobre todo cuando el trabajo que se hace desde los espacios de poder local no tiene concatenación y articulación directa con los partidos políticos a nivel nacional que auspiciaron las candidaturas. Entonces, yo creo que la dinámica del 2029, donde se volverán a elegir a las principales dignidades del país, comenzando por presidente de la República, van no necesariamente, digamos, a tener de alguna manera incidencia o influencia desde lo que se haga desde los gobiernos locales, a no ser que el partido oficialista pues logre conquistar estas plazas importantes de los poderes locales y logre usar y instrumentalizar el poder desde aquí pues para consolidar también la aspiración que tendría Noboa una vez más de ser reelecto en el año 2029. Todo está por verse en todo caso más adelante. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, Gustavo, a usted un buen día, y a Rosana también. Declaraciones del sociólogo Marco Salamea, es un académico de larga data, jubilado ya de la Universidad de Cuenca, pero continúa estudioso del tema y es un conocido analista político. Son